Ahí Aceptar. comenzamos a grabar, entonces con la autorización de ustedes estamos grabando y ponemos la palabrita aceptar ahí que les debe aparecer en algún Mm. lugar de su pantalla. El título de este taller es Volver al amor y lo tomamos desde el camino, desde el hijo pródigo. Vamos a ver de qué se trata este taller, qué es y qué no es. Algo para aclarar de entrada, no es un taller bíblico. No es un taller de conocimiento de la profundidad o cómo fue escrito, ni cómo es el autor, ni cuál es la intención de la parábola que el mismo Jesús dio en ese momento en que la hizo, ¿no? Sabemos que es del Evangelio de Lucas, pero la vamos a tomar desde otro punto de vista, ¿sí? Cómo la vamos llevando a la propia vida nuestra. Entonces va a ser más bien un taller de experiencia, un taller de encuentro con nosotros mismos, con la palabra de Dios que va a estar ahí presente, pero con también ir analizando poco a poco todo aquello que para nosotros es conocido, la mayoría, todos los que estamos aquí, creemos en Dios o en que hay algo superior. Eso es así, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, vamos a ir recorriendo la parábola del hijo pródigo y quedándonos en distintas etapas, que la vamos a ver poco a poco a continuación. Volver al amor es un camino espiritual desde la palabra del hijo pródigo. Este taller es una invitación a recorrer un camino interior hacia la luz de la palabra del hijo pródigo. Ahí yo les había mandado en el WhatsApp que si algunos tenían la Biblia a mano, podía llegar a seguir la lectura, aunque la lectura la vamos a poner también aquí y la vamos a ir leyendo. Esto más que una reflexión teórica, nos propone a experimentar una transformación personal. Acá la finalidad de esto es que cada uno, con lo que vamos escuchando y que podamos reflexionar, podamos adentrarnos en nosotros mismos para ir transformándonos, ¿sí? Y tratar de descubrir qué es volver al amor. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué situación? En referencia como ayuda toda la historia del hijo pródigo y sobre todo decir, bueno, estoy parado en este momento. El amor lo tengo aquí o allí. El amor está afuera o el amor está dentro. ¿Dónde entre todas estas cosas está el amor? Y sobre todo, preguntarnos y descubrir verdaderamente a qué amor es el que queremos volver. Por ahí, cuando recién les preguntaba cómo venían, cómo estaban y eso, algunos decían inmediatamente, ¿no? De volver al amor de Dios. Y digo, bueno, ya lo daban por hecho, que es volver al amor de Dios. Pero en la búsqueda personal, la búsqueda del ser humano, se busca por tantos caminos el amor, que no siempre es un amor que vuelve al amor real. Si bien cada vez que se hable y aparezca la palabra amor, tiene partículas de la presencia de Dios. Aunque sea un amor no desarrollado, aunque sea un amor no tan puro, aunque sea un amor que le falte crecimiento y maduración. Siempre que aparezca la palabra amor, tiene destello de Dios. ¿Por qué? Porque consideramos y sabemos que Dios es amor. Avanzando, en este camino del taller vamos a tener 4 etapas. Por eso son 4 miércoles. ¿Sí? La primera es el alejamiento, donde estaremos metidos dentro del ego y el miedo. La segunda etapa es el despertar de conciencia o el despertar interior. La tercera etapa será el regreso, el encuentro con el amor y el perdón. Y la cuarta, la integración que es necesario de todas estas etapas para sanar el corazón.
En la primera etapa que vamos a encontrar del alejamiento, vamos a detenernos, ¿sí?, en la primera parte propiamente de la parábola del hijo pródigo, que para Monseñor Rivas, que en paz descanse, un, un estudioso, un biblista muy importante de Buenos Aires, que le llamaban, entre todo el clero y todo lo identificaban como el rabí, como el maestro, ¿no? Él no le llama de hijo pródigo, sino le dice hijo perdido. La palabra perdido por ahí nos suena un poquito más, ¿m? Nos acerca un poco más a las realidades que tenemos muchas veces nosotros, personalmente, en cuanto a la relación de Dios, pero con nosotros mismos, y en cuanto vemos también con otras personas, ¿sí? Entonces la palabra pródigo por ahí no nos suena tanto, pero sí como perdido. Seguimos un poquito más. Este volver al amor tiene como objetivo volver a la esencia del amor, tomar conciencia propiamente y sanar la mirada. Ese sanar la mirada no es simplemente de cómo yo miro al otro, sino sanar la mirada de mi interior. Fundamentalmente, cómo me miro a mí. Porque nuestra mirada muchas veces está como velada, no sana, precisamente porque hay un dominante en nosotros, que ya lo vamos a ver, que es propiamente el ego y el miedo que se instauró en nuestras vidas. Volver al amor. Eso es lo que vamos a tratar de intentar en este taller. Lógicamente, no es algo que uno pueda llevar a los tirones a otro. Cada uno hará su propia experiencia. No hay que apurarse, no hay que inquietarse, no hay que perder la paciencia. Si hay algo del taller que por ahí me aburre, tengan paciencia y hay que dejar que avance, ¿sí? ¿Por qué? Porque fundamentalmente volver al amor nos va llevando poco a poco a poder encontrarnos con nosotros mismos, pero con la verdad en nosotros, que no es tan fácil de descubrir, que no es tan fácil de aceptarla, que no es tan fácil de reconocerla, que no es tan fácil de querer, por la verdad, dejar tantas cosas en nuestra vida. Entonces, vamos ahora sí a leer la parábola del hijo pródigo, que tiene propiamente 3 etapas allí, aunque nosotros la vamos a vivir en 4. Tiene los personajes de los 2 hijos, el padre y 3 formas de vivir. La del hijo que se va, pródigo o perdido, la del hermano mayor, que siempre permanece y que ahí muestra alguna disconformidad, la del propio padre, y entonces en cada uno de ellos nos encontramos que podríamos llegar a ser alguno de nosotros en las etapas de nuestra relación con el verdadero amor. Vamos a ver si lo puedo leer. Y ahí comienza. Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Se había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos.
Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes les preguntó qué significaba eso. Él respondió: Tu hermano ha regresado. Tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Escuchando la parábola, que ya la mayoría la hemos escuchado varias veces en nuestras vidas y la hemos leído, siempre tiene la gracia de poder decirnos algo nuevo. Como toda palabra de Dios, nunca queda antigua, nunca es vieja, nunca pasa de moda. Siempre se puede actualizar al aquí y al ahora. Para volver al amor, en realidad partimos de dos caminos. El miedo, que es el alimento del ego; el amor, que nos dice verdad. Cuando nosotros leíamos el Evangelio de Lucas, el comienzo de la parábola, nos encontrábamos con que el hijo menor va a pedirle al padre que le dé por adelantado la herencia. Sabemos que en esa época se podía hacer eso, ir a los padres y pedirle lo que le correspondía como herencia en forma de adelanto. Hoy eso no es posible, ¿no? Hoy no es así. Pero en la época de Jesús sí se podía. Por lo tanto, el padre le da todo lo que le corresponde al hijo, que para nosotros diríamos recién cuando mueren nuestros padres, recién se podría repartir. No hay sucesión de por medio,
no hay juicio. Fijémonos que el hijo va y le pide y el padre le da. No hay diálogo, solamente lo que nos cuenta la palabra es que el hijo agarra sus bienes y se va a un lugar lejano. Ese lugar lejano, de alguna manera, es nuestra propia mente. El lugar donde habita el gran yo, llamado también ego. Y como decimos acá y vemos, el ego está alimentado por el miedo. La pregunta que nos podemos hacer es decir, ¿qué le llevó al hijo menor pedirle la herencia para irse y malgastarla? Yo pienso que él no tenía idea propiamente de que le iba a ir mal. En la primera parte de la parábola vemos que él se va a un país lejano. Nos habla ya de distancia. No solamente le pide adelantado toda la herencia a su padre, sino que se va a un lugar lejos. Eso es lo que nos pasó a toda la humanidad cuando el hombre decidió vivir por su propio yo, por su propia voluntad, y decirle al Padre, dame todo lo que me pertenece, que yo me lo voy a arreglar solo. Y sí, ustedes están pensando en el pecado original. En realidad, lo que está pasando con el hijo pródigo es algo similar. ¿Qué significa irse a un país lejano? Es alejarse de ese nido de amor y de bienestar, de paz, de sosiego, de abundancia, de providencia, que era la casa del Padre, para querer hacer la propia. Y así fue. El hijo lleva todo su dinero y dice que lo malgasta en una vida licenciosa. Cuando nosotros nos separamos de la casa del Padre, cuando nosotros nos queremos alejar de la esencia del amor, nuestro Padre, nuestro Creador, el Dios, nos lo entrega todo. No es que Él nos quita, sino nos deja con todo lo que pensó desde toda la eternidad para con nosotros. Nos deja la creación, nos deja la familia, nos deja la compañía, nos deja la posibilidad del progreso o no. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una venganza de parte del Padre. Así como en el Hijo Pródigo no estamos escuchando ningún reproche cuando eh, el joven, el hijo menor le pide su herencia, no hay ningún reproche diciéndole, ¿cómo te vas a ir? No te voy a dar nada. Vos te tenés que quedar acá. La actitud del padre es entregarle para que él se vaya. Y así pasó con nosotros. Me refiero con nosotros, los seres humanos. Algo que nos es común absolutamente a todos. Y elegimos, en vez de estar en el camino del amor y de la verdad, elegimos vivir en el camino del miedo y del ego. El ego es una construcción mental basada en la creencia de la separación de Dios. Cuando como humanos decidimos alejarnos de la casa del Padre pidiéndoles los bienes,
nos separamos. Y al separarnos se construye esto. Aparece el señor ego. El señor ego que nos hace vivir interiormente en un país lejano a esa casa del Padre y nos hace encontrar, nos miente, de una realidad que no es. El ego es una construcción mental basada en la creencia de la separación de Dios. Es una voz interna que interpreta la realidad desde nuestras creencias, desde nuestros juicios y desde las defensas. Las características principales de este ego se sostienen en la idea de la individualidad separada. Individualidad separada. Creemos que en forma individual nosotros somos unos diferente a los otros. Nos hace creer el ego mediante las creencias, los juicios, las defensas, las proyecciones, los pensamientos, que nosotros somos individuales, cuando en realidad somos exactamente iguales los unos a los otros. Si así como compartimos, aunque seamos diferentes físicamente, compartimos un espíritu, un alma y un cuerpo, de alguna manera ese derrumbe llamado pecado original creó en nosotros la manifestación de ese ego que nos va separando cada vez más y nos hace creernos y nos va diciendo interiormente que nosotros nos salvamos solos. Por eso esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque así como hacemos trabajos, servicios o vínculos o relaciones con otros, muchas veces no llega a ser algo que sea fructífero, generador de paz y de verdadero encuentro, porque está sostenido desde la individualidad. Aunque esté en medio de otros o de muchos, lo que interesa o lo que me interesa soy yo. Y eso es propio del ego. El ego nos hace creer muchas cosas. Vive comparando y juzgando y buscando tener razón. Más de uno de ustedes, ahora no les puedo ver la cara a todos, pero podrían consentir, podrían decirme que muchas veces en su interior, en distintas circunstancias, aún en los pensamientos, pero también a veces en los diálogos, en las discusiones, en las presentaciones de algo, se ha manifestado casi como una tosudez en que tengo razón, cuando en realidad no hay una verdadera razón, porque es algo que no existe, sino simplemente construido desde el ego. ¿De qué se alimenta el ego? Se alimenta del conflicto, del sentimiento de la culpa, el ataque hacia nosotros mismos y hacia los otros. Genera una identidad falsa basada en el miedo. Sí, mis queridos hermanos, nuestra vida está prácticamente vivida parada en el ego que nos va queriendo decir constantemente a través de nuestros pensamientos, y pongo entre comillas, y nuestro accionar,
que eso que pasa, que pienso, que digo, ese conflicto, esa culpa y ese ataque son reales. El ego dentro de nosotros busca constantemente estar diciéndonos como un pica, ¿cómo se llama este del árbol? Bueno, me viene el pájaro loco, ¿se acuerdan? Bueno, Pájaro carpintero. el pájaro carpintero. Gracias. El ego hace eso constantemente para decirnos interiormente, crearnos un pensamiento que a veces lo potenciamos de tal manera y lo creemos real. Entonces, con las creencias, los juicios, comparando constantemente, buscando tener razón, generamos un conflicto interno que no existe, solamente está en nuestro pensamiento y está provocado por el ego. Muchas veces decimos, ¿por qué yo actúo así con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con mi amigo, con mi superior? ¿Por qué inmediatamente lo veo, preparo toda una artillería de defensas por las dudas que recibo un ataque? Y todo eso está generado por el ego en nosotros. Distinto sería si estuviéramos en el camino del amor. El ego es algo que constantemente tiene que reafirmarse en nosotros porque él existe en tanto y en cuanto nosotros le damos validación. En cambio, el amor existe en sí mismo porque es absoluta verdad. Dice también aquí que genera una identidad falsa basada en el miedo. En la esencia, el ego no es real en sí mismo, sino una ilusión. Sí, vivimos la mayor parte de nuestra vida en un mundo de ilusión. Claro que uno cuando habla de la ilusión, por ahí a lo mejor se imagina, ¿no?, la felicidad, el bienestar, el buen pasar, ¿no? Y uno dice, qué iluso, qué ilusión que tiene de vivir. Sin embargo, todo eso podría ser posible si nosotros verdaderamente optáramos por querer vivir en la verdad que es el amor. Hay un tema muy importante, que el ego se alimenta no solamente de estas situaciones que nos salen constantemente y a diario, porque están dentro de nuestro pensamiento, porque nos separamos, porque nos fuimos lejos, porque agarramos la herencia y la estamos malgastando, porque a lo mejor alguno será que ya encontró el momento de darse cuenta que se le acabó todo y otros todavía no. Entonces seguimos dialogando con esa figura, con esa ilusión que es el ego, que se alimenta de algo concreto y una palabra que les va a resonar a todos, que es la palabra del miedo. Un amigo mío que vio esta diapositiva dice, no, pero esa imagen del miedo da miedo. La realidad está en eso, que de alguna forma hay que representarlo. Pero el miedo no es el miedo al cual me tengo que estar cuidando todo el tiempo para que no me pase nada. Es el miedo que es la emoción central del ego.
surge como la creencia de la separación. Si estoy separado de Dios, que es amor, entonces experimento inseguridad, vulnerabilidad, necesidad de defensa, temor a perder, sufrir o morir. Y acá viene lo curioso, este miedo que alimenta el ego, dentro de nosotros adopta un montón de formas. Ansiedad, enojos, celos, culpas y otras tantas, ¿no?, que podríamos identificarlo. Todas son expresiones de la misma raíz. El miedo es como el combustible del cual el ego constantemente se quiere hacer presente. El ego tiene la ilusión de que compite con el amor. Cree sentirse a la misma altura del amor. Y está muy lejos de ser eso. Porque el amor es una verdad, es real, mientras que el ego es una ilusión. Pero nos va diciendo constantemente a cada uno de nosotros, generando el miedo y a través del miedo, que no podemos, que no servimos, que nunca vamos a salir adelante, nos enfermamos, nos deprimimos, nos angustiamos. Todo eso está provocado propiamente por algo que pasa en nuestra mente. Ahora, ¿hay posibilidad de salir de todo esto? Sí. ¿El trabajo es sencillo? No. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo como seres humanos intentando buscar el amor, habiendo perdido nuestra herencia, habiéndonos ido lejos, malgastando el bien que nos dio el Padre y ahora constantemente buscando la forma de encontrar, como tantos hermanos hoy recurren a los contenedores de basura para ver si sacan algo que puedan vender o algo que puedan comer. Nosotros en nuestra vida de alguna forma hemos desaprovechado, hemos despilfarrado la herencia que se nos dio y vivimos ahora sumergidos en este mundo del ego alimentado por el miedo. Ahora es posible volver de este lugar en el cual estamos de alguna forma separados de Dios. Una de las cosas que aparecen, y sobre todo los que estamos aquí presentes y practicamos la fe católica, muchas veces hablamos o sentimos, ¿no?, como una palabra que es una palabra muy limitante. Es una palabra que no nos deja avanzar, que se llama culpa. Sobre la culpa, a quienes profesamos la fe, el miedo y el ego puede hacer estragos. Esto no significa de que uno no sea responsable de algunos actos, o que de alguna forma, podríamos decir, sea culpable y deba arrepentirse para poder volver. De alguna forma, después veremos si el hijo pródigo en la parábola se arrepiente o no. Eso lo vamos a ver en el próximo taller. Porque el tema está en que a veces el sentimiento de culpa es tan paralizante que nos lleva de alguna forma a pedir perdón, no porque quiero rehacer o resarcir al amor de Dios o a los hermanos lo que le he quitado o lo que no le he dado,
sino que quiero calmar de alguna forma el ego y el miedo que tengo dentro mío, y por eso digo o hago que pido perdón. Veremos más adelante que el perdón siempre es posible. De parte de Dios, no lo dudemos, existe constantemente. La realización del pedido de perdón hay que ver desde dónde sale y con qué motivación. Pero Dios sabemos que nos gana en todo, porque Dios es amor. Todo se trata de alguna forma de la percepción. Nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino a través del filtro del ego o del amor. Si yo tengo puestos los anteojos del ego, mi realidad tendrá una forma, una característica, una manifestación. Si tengo puestos los anteojos del amor, la realidad será completamente diferente. Con el ego, la percepción está distorsionada. Vemos ataques donde hay pedido de amor, enemigos donde hay hermanos. Hay una característica y hay algo que tenemos que tener muy en claro. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, no tenemos ninguna diferencia ante el Creador. Pero hay algo que es totalmente común en cada uno de nosotros, que somos hijos de un mismo Padre y por lo tanto somos verdaderamente hermanos. Ese ego que se adueñó de nosotros, de nuestro pensamiento, que se alimenta del miedo y que constantemente en las vinculaciones, en las relaciones con los demás, nos hace estar en una alerta, o lo que es contrario también, nos hace sentirnos hacia adentro, cerrándonos en una culpa, en un pesimismo, proyectando hacia afuera, los demás son todos los culpables, los demás tienen el problema que no me quieren a mí, los demás son los que tienen que cambiar y no nos deja vernos a nosotros. Deberíamos de partir como para hacer un pequeño pasito hacia adelante en reconocernos como hermanos, los unos a los otros. Imagínense si el ego, alimentado por el combustible o sostenido por el miedo, no existiera. No estaríamos hablando en estos días de la guerra de Medio Oriente, supongo. No existiría. Esa guerra, uno puede decir, política, militar, intereses económicos, todas esas cosas que parece que son verdaderamente reales, de alguna manera están creadas por el ego y el pensamiento del hombre en el individualismo. Y por lo tanto, cuando se piensa en forma individual y no considero al otro y no reconozco al otro como mi hermano, lo voy a atacar. Porque mi ego me está mostrando distorsionadamente la realidad, diciendo que mi hermano, que no lo veo como tal, es mi enemigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Defenderme. El ego proyecta el miedo de lo que no queremos ver en nosotros y lo vemos afuera. Cuando nosotros nos encontramos con la situación de la proyección del miedo, vamos a poner todas las armas que podamos para defendernos. Sin embargo, todo eso será en vano, porque de ninguna realidad
que no es realidad, sino que es ilusión proyectada por el ego y no desde el amor, puede verdaderamente hacernos daño. Lo que a nosotros nos hace daño no es haber pedido la herencia, sino haber creído que con la herencia en forma individual íbamos a poder vivir separados de la casa del Padre sin considerar al hermano como mi hermano y que por los medios económicos, intelectuales, de poder, de seducción, de ¿qué más? De dinero, lo que fue, creer que nos podemos salvar. Lo que le pasa al hijo pródigo en ese momento es lo que de alguna manera nos pasa a cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero no nos asustemos porque hay posibilidad de volver. Porque si hay posibilidad de volver significa que hay un lugar donde volver. Y qué importante que es eso. Cuando cualquiera de ustedes sale a trabajar o sale a hacer una actividad y va cayendo el día, sabe que va a volver a casa y siente en su interior, qué lindo, ahora cuando vaya a casa me daré una ducha, me pondré las pantuflas, me pondré cómoda, comeré algo, compartiré con mi familia, o si estoy solo, escucharé algo de música o prenderé la televisión, pero tengo un lugar donde volver. Para eso, para el ser humano, es sumamente importante. En la forma interior, en la vida espiritual y emocional, también nosotros tenemos que ser conscientes de que existe un lugar donde volver, que no todo está perdido. Pero si hay algo que se pueda perder es porque nosotros nos quedamos dando vuelta en este mundo que percibimos que es simplemente un reflejo del sistema de pensamientos internos. ¿Cuántos conflictos, cuántas situaciones desagradables, cuántas lágrimas derramadas se podrían evitar si verdaderamente nosotros no le damos en nuestro interior, en nuestra cabeza, en nuestra mente, ese lugar al ego que nos va provocando constantemente los pensamientos que muchas veces son apenas enunciados de algo y se transforman en un fantasma gigante y nos quitan la paz, nos quitan la verdad. No podemos disfrutar ni del aire, ni del sol, ni de la compañía, y lo que es más difícil, de nosotros mismos. Pero ¿qué sucede si también lo vemos en la relación del amor? Podemos ver que existen estos dos estados, miedo o amor. Son las dos cosas que nos mueven a nosotros. Miedo a perder un vínculo, miedo a enfermarme, miedo a morir, miedo a condenarme, para los que creemos. Siempre el miedo ha estado como jugando un rol tan importante en nuestra vida que a lo largo de la historia de la humanidad entera, ¿sí? Cuando nos hablan de amor, por ahí simplemente o lo romantizamos o no le damos el valor real. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Nos hemos acostumbrado a vivir en el miedo y todo lo que con ello lleva, y creemos que esa es la vida. Pero nosotros no fuimos creados ni llamados para vivir en el ego y en el amor.
Perdón, no fuimos llamados para vivir en el miedo y en el ego, ni en el ego alimentado por el miedo. Nosotros fuimos creados desde el amor. Y por lo tanto, todo está pensado para que nosotros volvamos al amor. El amor es lo real, eterno, viene de Dios, y acá viene lo más lindo para que lo vayamos teniendo en nuestra cabecita. En mí está la esencia de Dios, por lo tanto está el amor real, el amor eterno, como la primera vez en que fuimos creados. En cada uno de nosotros, la esencia de lo como fuimos creados permanece intacto. Todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lógicamente que para aceptar esto tenemos que partir de que aceptamos la existencia de Dios y lo reconocemos como sumo amor, como amor puro. Por lo tanto, si algo que es puro amor, pura verdad, pura esencia de benevolencia, de amor, de bien, lo que ha creado lo ha creado bien. Y en cada uno de nosotros ha prolongado un poquito de ese amor como totalidad en cada uno de los que estamos aquí. En realidad, en cada uno de la humanidad, de los pasados, de los presentes y de los futuros. ¿Por qué? Porque es como un estallido de su corazón al crear al ser humano. Lo que sucede es que aquella decisión de querer pedir anticipada la herencia e irse lejos de la casa nos ha hecho perder de que nosotros tenemos en nuestros genes, en nuestro gen espiritual, parte de la divinidad de Dios que permanece aún y a pesar del ego, de los pensamientos y de la vida en el miedo. Por eso el volver al amor, el querer volver a retornar la casa, es un trabajo interno, es personal, es un trabajo arduo, pero que es posible, porque Dios quiere que nosotros volvamos a gozar de su plenitud. El amor es lo real, eterno y viene de Dios. El miedo es la ausencia, es una ilusión creada por el ego. Por lo tanto, cada vez que sentís miedo o que estás dependiendo ahí como que no sabes para dónde arrancar y todas esas cosas, pensá esto. Solo existe como real el amor de Dios. Todo lo demás es ilusión creada por el ego. Por lo tanto, no le voy a dar vida. Voy a buscar lo que verdaderamente Dios quiere en mí. Y en esto vamos a comenzar y vamos a ir, digamos, caminando a través de los 4 encuentros, buscando la forma de sanar que implica elegir nuevamente, dejar de escuchar al ego para abrirse a la guía del amor. ¿Y quién es el guía del amor? El Espíritu Santo. Nosotros, como cristianos, como católicos, lo identificamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad y que lo celebramos también en Pentecostés como una venida, como una cosa que tiene que estar, que se manifiesta, que regala sus dones, que nos hace iglesia, nos hace sentir la vida de comunidad. Pero sin embargo, ese Espíritu Santo que se nos fue dado como impreso de alguna forma o reconfirmados a nosotros los cristianos en el bautismo y en la confirmación, pero que en realidad está en cada ser humano,
porque es la forma de comunicación del Creador, de Jesús, a través del Espíritu en nosotros. Ese guía al cual nosotros debemos de recurrir para poder volver verdaderamente el amor. Así la percepción se corrige y se pasa del miedo a la paz. ¿Sí? Es posible volver de ese lugar lejano donde está el hijo pródigo, donde nos encontramos en el aquí y ahora, al seno de la casa del Padre. Sí, es posible. ¿De qué depende? Implica de la sanación, de poder elegir nuevamente, porque recuerden que lo que le llamamos pecado original fue una elección. Decidieron pedirle por adelantado la herencia e irse lejos, hacer la suya. Como muchas veces entre los jóvenes se escucha, yo hago la mía, y con la mía ya está. ¿Quién se tiene que meter? Nadie me puede decir no. Y así vamos acostumbrándonos de alguna forma cada vez a estar un poquito más lejos de esa esencia, de ese amor, y de la voz del Espíritu Santo, que mediante su lenguaje no quiere venir a decir nuevamente, volvé a la casa. Y ese volver a la casa no es que voy, me tomo un viaje, ¿sí? Agarro las maletas y voy hacia un lado, sino que voy haciendo una introspección para ir descubriendo esa vida, ese amor que permanece intacto, por más que yo, como todos los seres humanos, hayamos elegido vivir lejanos de la casa del Padre. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, voy a dejar de compartir un cachito esto. Así le veo las caras. Algunos han dormidos, otros no. Bueno, tenemos 10 minutos, ¿sí? Si surgen alguna pregunta, podríamos hacerla. No hay que tener miedo. Acá no hay preguntas malas, ni desubicadas, ni... Para todo le vamos a encontrar respuesta. Y si no hay respuesta, entre todos los que estamos, es porque es una pregunta que todavía no llegó el momento para ser develado para nuestro entendimiento. ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno, entonces, si alguno quiere preguntar algo, puede levantar la mano